Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría 3 de práctica docente profesor de matemática. Presento la agenda, el saludo, la presentación de la agenda. Si hay resolución de dudas administrativas o académicas respecto a las tareas que tenemos pendientes, las podemos abordar. El sondeo de la lectura para esta tutoría, material de la unidad 3 y 4. Ricardo, ¿cómo realizó las lecturas propuestas? Un poco. Un poco. Rosario. Sí leí, pero no a profundidad, pero sí leí. Bueno, Idilio. Sí, de la unidad 3, sí, de la unidad 4 he revisado y los he descargado y he leído, pero no así a profundidad de ir anotando, haciendo lo que hago normalmente, ¿verdad? Bueno, entonces nos hemos aproximado a las lecturas, en otras palabras. Bueno, es necesario que completemos las lecturas, ¿verdad? Respecto a la tarea 1, que le entregué mañana, quiero dar unos minutitos para abordar. Ya con Ricardo creo que me abordó así fuera del inicio formal de la tutoría sobre algunas dudas que él tenía, pero no sé si aclaré las dudas de él y si habrá preguntas de parte de ustedes. No, licenciada, por mí no. Muy bien, Idilia. De mi parte, no, Lee. Bueno, me voy guiando por lo que han subido ahí de cómo lo vamos a hacer. Las instrucciones, ¿verdad? Pero sí me aclaró lo de la duda de lo del video y yo entendí que ahí vamos a hacer el análisis de lo que hablamos con el licenciado en la entrevista y todo lo que él analizó, ¿verdad? Sí. Dijo de lo que utilizaba y también el análisis de lo que vimos nosotros de lo que es la clase. Sí, así es, de eso se trata, ¿verdad? Del análisis de toda la información que recogieron a través de la observación de la clase y de la entrevista. Pero hablábamos de los criterios, ¿verdad? Que vamos a tomar en cuenta para hacer ese análisis. Sí, gracias. Bueno, creo que tengo a Zulma, si no me equivoco, conectada. Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar el espacio porque tenemos, de acuerdo a lo explicado en la tutoría de repaso, que a partir de esta tutoría vamos a dividir el desarrollo de la tutoría con la participación de ustedes y otra parte que yo voy a desarrollar. Entonces, si no hay preguntas hasta este momento, si surgen las abordamos al final. Voy a dejar unos 5 minutitos para que podamos abordar algunas dudas todavía que tengamos o inquietudes y voy a darle el espacio a Rosario para que pueda desarrollar su participación. Permítame, Rosario, quiero proyectarle su presentación.
Vaya, Rosario, tiene el espacio, tiene como un máximo de tiempo de 20 minutos para que pueda desarrollar su participación. Muy bien, trataré de hacer. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciado. Compañeros. El tema que vamos a abordar es principios de la didáctica de la matemática. Estamos en la práctica docente. Mi nombre es Rosario Martínez Hueso y ahora estamos al mes de abril del 2021. Esta presentación yo la he basado en el material, ¿ya? He enviado del material y por allí nos habla de la importancia de los principios de la matemática. Dice que se considera de vital importancia tener en cuenta estos principios y son para el desarrollo de un aprendizaje mejor, ¿verdad? Más adecuado. Número 1, el aprendizaje de la matemática debe ser coherente con el desarrollo del pensamiento lógico del niño. Para esto tomamos como base la teoría de Taylor. De allí, ¿verdad? Que nuestro sistema educativo sabemos que el currículum va, bueno, al niño se le va enseñando desde a su nivel, ¿verdad? Lo básico a su nivel y así se va desarrollando. Número 2, el aprendizaje de la matemática debe ir de lo más sencillo a lo más complejo. Lo que siempre se ha dicho y en matemática lo podemos ver, que siempre vamos de lo más fácil, decimos, a lo más complejo. Dice que principiar con lo que es conocido y con lo que se requiere, con lo que requiere solo de una actividad mental a la vez. Esto es al principio, ¿verdad? Los niños pequeñitos, me parece, en los primeros grados o en primaria, se le da, nosotros lo veíamos, parece que en una asignatura en la didáctica de la, algo así. En una asignatura lo veíamos esto, que solo una orden, el niño solo atiende una indicación. Dice, por ejemplo, primero agregar, otra sería quitar, pero no todo a la vez, ¿verdad? Y así. Número 3, el otro principio es la matemática se enseña primero en la práctica y luego en la teoría. Quiere decir, primero se utilizan objetos para realizar operaciones, luego se estudian los símbolos y por último se pasa a representar operaciones con símbolos. También decimos que es una ciencia, la matemática, que se aplica a cosas reales. Y así debemos hacerlo saber a los niños. Esto es bien importante, sobre todo pues para nosotros, ¿verdad? Saber que tenemos que basarnos en la vida del niño, hacerle en la enseñanza que tenga relación con su realidad. 4, la memoria no basta para la matemática. Es necesaria la comprensión. Por ahí leía yo, por ejemplo, aquí dice, la repetición de ejercicios es buena, solo si las y los alumnos saben lo que están haciendo. Por ahí leía yo que no es hasta quizás pedagógico, ¿verdad? Eso de que a nosotros, pues quizás a nosotros nos acostumbraban así, que nos dejaban una guía de ¿qué? 100 ejercicios, por decir algo. Y entonces no es tanto eso solo por repetir, sino que debe saber lo que está haciendo, comprender, ¿verdad? Número 5, los alumnos deben saber con claridad qué significan las operaciones. Sumar, restar, multiplicar, dividir, unir, interceptar, etc. Y no solo resolverlas mecánicamente. O sea que los niños deben de comprender el concepto de lo que significa, de lo que representa, de lo que es cada operación, cada acción que vamos nosotros dándoles o compartiendo con ellos. No solamente dice en forma mecánica,
que ellos no comprendan lo que están haciendo, sino que deben saber, tener el conocimiento de lo que van a hacer. Número 6, los problemas matemáticos no se resuelven con recetas. Por ejemplo, paso 1, sume, paso 2, baje el otro número, paso 3, etc. Como ya se ha dicho en la matemática se basa en el razonamiento. Aquí necesito que, sí lo entiendo, licenciada, pero sí, por ejemplo, en matemática hay procesos en que sí por ejemplo, en tercer ciclo yo lo veo, se le da a los niños, se le da a los jóvenes los pasos a seguir para trabajar cierto ejercicio, cierta temática. No se refiere a eso, ¿verdad? Vaya. ¿Necesita que le apoye en este numeral? Sí, por favor. Vale. Fíjese que hay una situación. Uno de los métodos que se ha utilizado y se utilizó durante mucho tiempo, el siglo pasado y por décadas, fue el método mecanicista, que era el resolver de manera mecánica los ejercicios. Este método tenía la gran desventaja que no se abordaban los problemas matemáticos, sino solamente ejercicios por el mismo método. Entonces, ese método se basaba prácticamente en la aplicación de algoritmos o pasos para resolver un ejercicio. Cuando hablamos de los problemas matemáticos, estamos hablando ya de problemas contextualizados. Ocurre que, y a ustedes les ha pasado, que aunque en un momento determinado para dar solución al problema planteado, se aplica el mismo método, pero el abordaje es diferente. Es decir, partimos primero con el análisis del problema. El abordaje del problema, dadas las características y las condiciones de cómo se plantea, se aborda de manera diferente. Es decir, para un problema matemático, no se puede decir que vamos a aplicar los pasos tal cual están, ¿verdad? Como dice, como una receta o de manera mecánica. Vamos a aplicar este paso porque puede ser que un problema matemático no se pueda aplicar esos pasos tal cual lo están dando, porque probablemente, por ejemplo, un problema matemático, antes de aplicar un método, probablemente requiere de la aplicación de otros conceptos matemáticos para poder plantear o para llegar al planteamiento del problema y a partir de ahí aplicar lo que ya sabemos. Es decir, pero ¿qué es lo que está antes de poder aplicar esos pasos? Entonces, a eso se refiere. Pero fíjense la palabra, los problemas matemáticos. Estamos hablando de problemas que son planteados dentro del entorno o la cotidianidad del estudiante. Cuando hablamos de ejercicios, esa es otra cosa. Los ejercicios matemáticos, que es cuando usted plantea una ecuación y usted sabe que, por ejemplo, ahí sí se aplican pasos. Cuando usted propone al estudiante ya una ecuación. Entonces, el primer paso es reducir términos semejantes si es posible. El siguiente, agrupar los términos que contienen a la incógnita a un lado de la ecuación y los que no la contienen al otro lado. Y ahí los siguientes pasos. Entonces, ahí sí, pero la indicación aquí dice los problemas matemáticos. Entonces, cada problema, como decía, por la forma en que se ha planteado, por las condiciones que trae el problema, se aborda de diferente forma. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que debemos de lograr o qué es lo que debemos de pretender como docentes? Desarrollar en el estudiante el razonamiento, que él pueda aplicar la lógica matemática, de tal manera que no importa, o sea, cuáles sean las condiciones del problema, pueda identificar cuáles son estos elementos claves que lo van a llevar a plantear la situación que quiere resolver y a partir de ahí que él elija, ¿verdad? Que él identifique, no es que elija, sino que él identifique
cuál va a ser el proceso a seguir para resolver el problema. ¿Dejo claro esta idea, estudiantes? En mi caso, sí. Bueno, entonces, si no Sí, hay... gracias. Bueno, entonces, ¿podemos Licenciada, continuar? Dígame. yo sí tengo una duda Sí. con celda, porque vaya, ahora a lo que son los ejercicios, así como las ecuaciones, se llaman problemas. Y yo tenía entendido que esos eran unos ejercicios. Y hoy cuando resuelve los siguientes pues, un ejercicio, lo ponen como problema. Y yo sabía que problema. Sí, sí, pero debemos de entender, quizá, mira, los libros son elaborados por personas. ¿Mande? Si a todo lo que es matemática le vamos a llamar problemas o vamos a llamar ejercicios, y a lo que son así problemas le vamos a llamar problemas matemáticos. No sé, ahí sí me queda No, eso. es que allá, Siempre he es tenido que, esa duda. fíjese que los ejercicios son el listado de ejercicios, por ejemplo, eh, estoy tomando el tema de las ecuaciones porque Rosario lo ha tomado, ¿verdad? Ya lo mencionó. Pero, por ejemplo, cuando empezamos o iniciamos el tema de ecuaciones lineales de primer grado. Entonces, ahí, cuando ya empezamos introducimos al estudiante, presentamos un listado de ejercicios. Los problemas es lo que nosotros venimos a aplicar ya cuando hemos visto todos los tipos de ecuaciones y planteamos, ¿verdad? Ya problemas como parte de digamos, sí, de esos problemas que van a resolver los estudiantes, pero la palabra está mal utilizada. Problemas matemáticos, como decía, son los problemas que planteamos con nuestro lenguaje coloquial o cotidiano y que requiere que se pueda plantear en un lenguaje matemático para dar solución o responder a la pregunta. Pero los ejercicios es el listado, ¿verdad?, de ejercicios ya propuestos que el estudiante va a tener que aplicar, aquí sí, ¿verdad?, algunos pasos para poderlo resolver. Y no requiere tanto, ¿verdad?, del análisis que puede requerir un problema matemático. Entonces ahí siempre vamos a diferenciar entre ejercicios y problemas. Gracias, licenciada. Sí, en los libros a veces aparece hoy con el esmate, ¿verdad? Como ¿Sí? problema los ejercicios, pero quizá se refiere a que a los jóvenes se lo ponen al principio de la clase. Quizás se refiere a que para él al principio, si no tiene mayor conocimiento o ese caso no se lo han presentado, entonces para él se podría manejar también quizás como un problema, pero es un término que quizás ahí se utiliza o se utiliza mal, quizás. Sí, quizás ahí por la palabra que se ocupa, ¿verdad? El problema. Sí, quizás sería la situación problemática, en otras palabras, ¿verdad? Una situación problemática. Problemática para el estudiante porque tiene que pensar cómo lo va a resolver. Ajá, Pero y traer al caso conocimientos que ya sabe y poner otros que él debe como ingeniarse, ¿verdad? Correcto, así es. Entonces, ese problema que viene al inicio, ¿verdad?, del programa SMATE, prácticamente es la situación que él tiene que resolver aplicando, como usted mencionaba, lo que él ya conoce y también poniendo su ingenio, creatividad, como usted lo menciona, para poder resolverlo, porque no todos los estudiantes van a resolverlo en un mismo camino, digamos, ¿verdad? Cada uno plantea su forma de resolverlo. Bueno, si quiere Gracias. continuamos, si gusta continuamos, Rosario. Continuamos con el principio número 7, dice la matemática debe ser agradable, lúdica, como todo el aprendizaje. Si es agradable, será más fácil aprender. Si es jugando, se disfrutará la escuela.
yo creo que es a lo que se le apuesta en la actualidad y es un reto también para nosotros, ¿verdad? Mostrarles a los niños la enseñanza y sobre todo las matemáticas de una forma agradable, de manera que sea atractivo para ellos. Y allí pues también nosotros como que estamos en eso, aprendiendo también, debemos tener mucho en cuenta eso, ¿verdad? Número 8, el aprendizaje de los contenidos de la matemática tiene una secuencia. Un aprendizaje se basa en el anterior y así sucesivamente. Por eso, si no se ha logrado un aprendizaje, no se debe entrar a otro solo por cumplir con el programa. Esto es exactamente ya en la práctica, ¿verdad? Porque sí, a veces pues el docente va corriendo y lo que busca es salir, ¿verdad? Avanzar, pero sí lo que cuesta es como ir llevando el ritmo con los alumnos o que los alumnos lleven el ritmo, ¿verdad? Con el docente. Es bien importante eso. Allí es donde se pone mucho, quizás, el ingenio del docente para ir adaptándose a los diferentes niveles que van los alumnos, porque no todos van al mismo ritmo. Y bueno, ahí es un poco complicado, pero esa es la tarea. Y por último tenemos el principio que dice que el aprendizaje tenga significación. Eso quiere decir que lo que se aprende se interprete en la realidad. Por ejemplo, si se aprenden los decimales, se debe entender que se aplican plenamente en el comercio y en la vida diaria a cada momento. Yo tengo la experiencia de trabajar con niñas que algunas trabajan en el mercado, son hijas de las mercado. Y entonces allí yo siempre los decimales se los relaciono con la venta, porque es lo que ellas conocen. Digamos. Y tenemos el otro tema muy importante que son las teorías de enseñanza de las matemáticas. Dado que la profesión de profesor de matemáticas es heterogénea en cuanto a sus miembros, por lo que decíamos, ¿verdad? No todos los alumnos van a ser iguales. Las preguntas que un profesor se puede formular pueden ser muy diferentes a las que se formulan a otro profesor. Quiere decir, los ambientes en que se trabaja, las personas con quienes se trabaja son diferentes, las realidades son diferentes. Ahora bien, dice, puesto que la profesión de profesor de matemática es bastante homogénea con relación a los problemas que deben enfrentar. Las preguntas que se formule un profesor en concreto, además de ser sus preguntas, serán preguntas relacionadas con los problemas de una parte importante de la profesión de profesor de matemáticas. Allí vemos cómo la problemática, por ejemplo, del sistema educativo, hoy que estamos en forma virtual, es bastante similar en muchas cosas con otros docentes, ¿verdad? Con otros compañeros. A veces uno platica y dice igual, si es que estamos igual, ¿verdad? En algunas situaciones, algunos problemas. Entonces, además de que sí es diferente porque trabajamos con realidades distintas, pero también se puede tomar como una muestra y esa muestra representará una gran cantidad también de docentes. Aquí tenemos que según Godino, conviene distinguir dos esferas a las que se refiere la educación matemática. Dice que por un lado, educación matemática es el conjunto de prácticas llevadas a cabo en distintos escenarios, instituciones formales de educación, instancias informales de aprendizaje, espacios de planificación curricular, etcétera, que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Esa es una de las esferas a las que se puede referir educación matemática.
Y tenemos la otra, dice, por el otro lado, educación matemática hace mención al estudio científico de los fenómenos de la práctica de la educación matemática. Este es otro, como digamos, visto de otro lado, ¿verdad? En la investigación. Sigamos. Veamos didáctica de las matemáticas, que ahí lo simboliza con DM, y educación matemática con EM. Tenemos ahí los dos términos que dice que a veces se consideran sinónimas, pero que en otros casos se considera que la didáctica de la matemática sería la disciplina interesada principalmente por el campo de la investigación, mientras que la educación matemática abarcaría, además, ¿verdad? Además de la investigación, abarcaría la teoría, el desarrollo y la práctica. Entonces, la didáctica de la matemática viene siendo como un término, una disciplina pues muy amplia. Satisfacer esas necesidades teóricas es entender la didáctica de la matemática como una ciencia aplicada, que importa y aplica los saberes de otras disciplinas más generales, como la psicología, la sociología y otras, ¿verdad? Desde esa perspectiva, las investigaciones en didáctica de la matemática serán cognitivistas si aplican psicología cognitiva, sistémicas si aplica la teoría de sistemas, constructivistas, socioculturales, antropológicas. O sea, hay una gran, desde unas diferentes perspectivas puede tener diferentes como corrientes, ¿verdad? Sí, vamos. La existencia de diversas teorías para abordar los problemas didáctico-matemáticos puede ser un factor positivo, dada la complejidad de tales problemas y cada teoría aborda un aspecto parcial de los mismos. Tenemos aquí, según Gino, Batanero y Font, identifican dos concepciones extremas en cuanto a la enseñanza de las matemáticas. Y tenemos ahí la concepción idealista platónica y la constructivista, que vamos a desglosar un poco. Tenemos la concepción idealista platónica. Según esta concepción, debe enseñarse a los alumnos en primer lugar las estructuras de la matemática de manera axiomática. Esto los pondría en situación de poder resolver los problemas y aplicaciones que luego se les presenten. En esta situación, el profesor expone los axiomas, definiciones y teoremas sin conectar con situaciones de aplicación o de resolución de problemas. Podemos relacionar esta concepción con la visión platónica de las matemáticas. Aquí quizás estamos un poquito, como estas son teorías, ¿verdad? En este caso, estaría como centrada la enseñanza en los conocimientos y en la visión nada más del docente, ¿verdad? Sigamos. Perdone. Ajá. Fíjese que esta concepción idealista platónico prácticamente es el abordaje de la matemática de manera abstracta, porque parte de los conocimientos de los axiomas y la aplicación, pero dice, no conecta estos axiomas, definiciones y teoremas, no los conecta con situaciones de aplicación o de resolución de problemas. La concepción idealista platónico prácticamente es cómo estudiar las matemáticas o el abordaje de la matemática de manera abstracta y no a la aplicación, porque hay dos tipos de matemáticas. Ajá, la matemática, digamos, la matemática desde el tipo que menciona acá, desde el abordaje idealista platónico, y también está la matemática aplicada.
que es la que nosotros prácticamente estamos enseñando en los centros educativos. Entonces, esta sería, perdón, licenciada, sería la matemática que ya se aborda a niveles superiores, entonces. Sí, sí, Ajá. sí. Ajá, porque hay contenidos que es la matemática, sí, ¿verdad? Muy abstracta, se comprenden, se estudian los axiomas, las definiciones, propiedades, y estas se aplican en la demostración de teoremas, de corolarios. Entonces, y no es posible estas, bueno, algunos digamos, supuestos matemáticos sí se pueden traer, ¿verdad? Hasta cierto nivel, este supuesto matemático, a la aplicación de situaciones reales, pero hay otras que no. Hay otras que no en la matemática, digamos, pura, ¿verdad? Como tal, como disciplina. Sí. Gracias, licenciada, por apoyarnos. Y tenemos la concepción constructivista. Según la visión constructivista, las aplicaciones tanto externas como internas deberían regir el proceso de construcción de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes. Esto es, el desarrollo conceptual debe seguir, al menos de manera aproximada, el camino de la creación de las matemáticas. Esta concepción acerca de la enseñanza de las matemáticas está estrechamente relacionada con la visión de las matemáticas como resolución de problemas. Y esto sí ya es lo que se ve en el nivel básico, diríamos, ¿verdad? De lo que se trata sería de que los estudiantes creen, pues de que los estudiantes construyan su conocimiento a base de conocimientos que ya tienen, de modo que no se le vaya como acumulando uno como docente, irles como disque enseñando, sino que ellos deben descubrir, de eso se trata la concepción constructivista, creo yo. Prácticamente es el enfoque, ¿verdad?, que se está utilizando. Bueno, de hecho es el enfoque que se ha adoptado en el programa de estudio de matemática en nuestro sistema educativo. Tenemos el enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo contempla el aprendizaje como la adquisición de procedimientos cada vez más potentes. Este enfoque es bastante prometedor respecto del tipo de cambio que es necesario introducir en el modo de llevar a cabo la instrucción escolar. Normalmente no hacemos una copia exacta del mundo exterior almacenando cualquier detalle o dato. Aquí ya se refiere en la práctica, en la realidad del niño, en la realidad del estudiante. Dice, en cambio, tendemos a almacenar relaciones que resumen la información relativa a muchos casos particulares. Y de esta manera la memoria puede almacenar cantidades de información de una forma impresionante. Aquí vemos cómo el enfoque cognitivo se refiere a que dice que por aquí dice, adquirir procedimientos cada vez más potentes. Yo me imagino cada vez más avanzados, ¿verdad? Normalmente dice nosotros pues no hacemos copia, pero sí también dice que la memoria puede almacenar cantidades de información de una forma impresionante. Allí como importante para nosotros tratar de que el niño no almacene solo cosas mecánicas, sino que enseñarlo como a razonar, pues. Tenemos otra concepción de la absorción. Dice que esta teoría afirma que el conocimiento se imprime en la mente desde el exterior. En esta teoría encontramos diferentes formas de aprendizaje. Aprendizaje por asociación. Y dice, bueno, ahí nos habla de este aprendizaje, de esta concepción,
Dice que la teoría de la absorción parte del supuesto que el conocimiento matemático es una colección de datos y hábitos compuestos por elementos básicos denominados asociaciones. Eso es parte de la... Así se comprende, pues así es hasta ahorita, pues que el aprendizaje va asociando los conocimientos que ya se tienen con los nuevos y con eso se crea uno nuevo, pues. Tenemos el aprendizaje pasivo y receptivo. Las asociaciones quedan impresionadas en la mente principalmente por repetición. Y lo que decimos, la práctica conduce a la perfección. La persona que aprende solo necesita ser receptiva y estar dispuesta a practicar. Entonces aquí vemos que otra forma pues, de aprender también es esa. Es una forma de practicar. Yo tenía una experiencia con una compañera que ella decía, escribía porque así estudia. Entonces, todos aprendemos de diferentes formas, ¿verdad? Tenemos, sí, aprendizaje acumulativo. Este tipo de aprendizaje dice, para la teoría de la absorción, estamos en esa misma teoría, el aprendizaje acumulativo, el crecimiento del conocimiento consiste en edificar un almacén de datos y técnicas. Y es cierto, ¿verdad? También nuestro aprendizaje tiene en parte esa forma, va mejorando a base de ir conociendo más y llenando nuestro saber, pues. Aprendizaje eficaz y uniforme. Esta forma dice, la teoría de la absorción parte del supuesto de que los niños simplemente están desinformados y se les puede dar información con facilidad. Bueno, este es un tipo de aprendizaje que puede ser, va a depender mucho de lo que los niños reciban, pues, porque si reciben conocimiento positivo, conocimiento científico, podemos decir, ¿verdad? Entonces, ellos se van a formar mejor, pues, pero ¿qué tal? Si lo que reciben es un conocimiento equivocado, allí está lo complejo y allí está el reto de los docentes, pues, porque se dice que en esta misma temática se decía al principio que bueno, que nosotros cometemos errores y que en nuestro caso es terrible porque es con los niños. Control externo, la otra forma, según esta teoría, el aprendizaje debe controlarse desde el exterior. Y en este caso dice que cuando se refiere al exterior, yo pienso que nada tiene que ver la persona. Entonces, también es un poquito complicado, ¿verdad? Y cuando son pequeños, cuando son parvularia, básica, grados pequeños, es donde quieren mucho cuidado quizás en esto. Por eso es bien importante que nuestro sistema educativo como que mejore en esa área, pues, porque ahora ya se piensa que el maestro que va a estar, por ejemplo, en primer grado, pues sea de lo mejor, ¿verdad? No darle el primer grado bueno, al profesor que me ocurra, como los directores, pues, o al que esté menos capacitado, por decir algo, pues. Bien, en resumen, dice la matemática no escolar o matemática informal de los niños se desarrolla a partir de las necesidades prácticas y experiencias concretas. Y vamos a ver allí que hay niños que tienen una facilidad en algunas áreas quizás, pero es porque ellos se mueven quizás en algún trabajo, en alguna experiencia que tienen en su vida cotidiana, ¿verdad? Llegaría quizás. Sí, hasta aquí, ¿verdad? Gracias, entonces. Seguimos. Quiero ver. Yo creo que hasta aquí, ¿verdad? Sí, hasta ahí llega, pero no le alcancé a poner final. Perdón. Bueno. Bueno,
prácticamente quizás reforzando con respecto al control externo. Entendemos que es el docente prácticamente el que está controlando, ¿verdad? Este aprendizaje. Él es el que pone quizás las condiciones, dentro de esas condiciones, las actividades, y lo que prácticamente el docente elige, que es lo que sí, prácticamente el diseño de las actividades va en relación a lo que queremos lograr, ¿verdad? Que los estudiantes aprendan. Así que eso es en cuanto al control externo, prácticamente depende del profesor, lo que usted mencionaba, ¿verdad? Que necesitamos prácticamente profesores quizás idóneos, es la palabra, para poder llevar a cabo, ¿verdad?, esta tarea de enseñar. ¿Algún comentario o pregunta de algo que no hayan entendido de lo que ha explicado Rosario? Ricardo, ¿se encuentra por ahí? No. Ah, de su parte no. No, licenciada, gracias. Bueno. Zulma. Bueno, continuamos entonces, si no hay preguntas o comentarios. Bien, entonces hay otra parte, que es la que yo voy a desarrollar. Muy buena exposición, Rosario. Ha quedado bastante claro, ¿verdad? Hay algunos aspectos que vamos a abordar. Y aquí hay unos, por ejemplo, las dificultades para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Partimos de aquí para continuar con el desarrollo de los contenidos propuestos para esta tutoría. Hay diferentes dificultades en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Algunas de esas dificultades están asociadas al estudiante. Otras de esas dificultades las podemos asociar con cómo es que se ha diseñado, planteado el currículum, la metodología, o sea, la forma, ¿verdad? En cómo se han diseñado prácticamente el currículo y el programa y la metodología que se ha adoptado para poder llevar a cabo esta tarea de la enseñanza, y otras están asociadas con el profesor. Veamos cuáles son estas dificultades. Una de ellas es las dificultades asociadas a la complejidad de los objetos de las matemáticas. A eso se refiere que la comunicación de los objetos matemáticos, principalmente de forma escrita, se realiza a través de los signos matemáticos con ayuda del lenguaje habitual que favorece la interpretación de estos. En otras palabras, cómo interpretar estos objetos matemáticos es una de las dificultades, ya que para poderlos comprender debemos de utilizar la comunicación matemática, y esa comunicación matemática se hace de forma verbal, pero para ello necesitamos de la comprensión de cómo nosotros comprendemos y entendemos estos objetos. Y esta interpretación o comprensión también se puede evidenciar o se puede dejar de forma escrita. Si lo hemos hecho correcto, y para realizarlo de forma escrita necesitamos de los símbolos y signos matemáticos que nos ayude. Estos símbolos y signos matemáticos nos van a ayudar a poder hacer prácticamente poder
plantear la comprensión de estos objetos matemáticos del lenguaje cotidiano coloquial al lenguaje matemático. Entonces, a veces, y bueno, los estudiantes tienen esta debilidad y usted podrá notarlo cuando los estudiantes son muchos estudiantes y la mayoría son muy buenos para resolver, y voy a quedarme siempre con el tema de ecuaciones, son muy buenos para resolver las ecuaciones. Y usted preséntele una guía de ejercicios, solo de ejercicios, de ecuaciones, se lo va a resolver muy bien. La situación viene ya cuando se plantea estos problemas de ecuaciones. ¿Cómo escribir o cómo plantear esta situación que está planteada en el lenguaje coloquial al lenguaje matemático? Y de hecho, hay muchos docentes que no son de esta especialidad, y como ya el Rosario lo mencionaba, no se trata de poner, ¿verdad?, de forma antojadiza o a veces por castigar al docente a dar primer grado o cualquier grado y en tercer ciclo o bachillerato a dar matemáticas. Se trata de buscar la persona idónea para que tenga el dominio, porque una de las condiciones para una muy buena enseñanza y aprendizaje de la matemática es que el docente debe tener un buen dominio, no solamente de los contenidos, sino un buen dominio del uso de metodologías y de la aplicación de la didáctica de la matemática. Entonces, hay docentes que muestran estas dificultades también y pasa lo que ya hemos hablado en algunas quizás ocasiones, usted lo habrá escuchado, que lo que ocurre es que nos saltamos estos contenidos, entonces, y dejamos al estudiante, por un lado, la oportunidad, ¿verdad?, y de poder desarrollar el pensamiento lógico matemático a través del abordaje de estos contenidos, que son los problemas matemáticos. Por otro lado, también las dificultades, si el docente tiene dificultad para poder plantear estos problemas, si es un docente, ¿verdad?, que necesita enseñar con calidad, pues va a buscar la manera de poder también superar estas dificultades. Pero me quedo con el tema, ¿verdad?, de ecuaciones, pero de manera general hay una cierta dificultad y se puede evidenciar cuando ya pasamos de los ejercicios a los problemas, porque los objetos matemáticos, hay algunos muy sencillos que sí lo podemos representar de forma matemática y sin dificultad, pero hay otros que sí requiere de la aplicación de otros conceptos matemáticos para comprender qué es lo que necesitamos para poderlo plantear correctamente. Otra de las dificultades están asociadas a los procesos de pensamiento matemático. El abandonar ciertas demostraciones formales en beneficio de una aplicación más instrumental de la regla matemática no debe implicar de ninguna manera el abandono del pensamiento lógico, por ser una destreza de alto nivel que resulta necesaria para alcanzar determinados niveles de competencia matemática. El pensamiento lógico debe estar presente en todas las actividades matemáticas. Fíjense que acá, prácticamente voy a hablar de tercer ciclo de educación media. En un buen porcentaje, hoy se están abordando la matemática de forma instrumental, pero también se le está enseñando con el programa SMATE al estudiante a aplicar procesos o métodos de demostración, porque, por ejemplo, en octavo grado, hay unidades, que corresponde a los triángulos y cuadriláteros que requiere de las demostraciones, y hay bastantes demostraciones. También en bachillerato hay contenidos donde se requiere las demostraciones, pero la matemática escolar, que es la que nosotros prácticamente adoptamos y es la que ponemos, digamos, la que elegimos como docente para poder ejecutar en el centro educativo donde nosotros desarrollamos o se ejecuta el planeamiento, esa matemática escolar en un buen porcentaje es instrumental, pero aunque sea instrumental y se deje en muchas unidades en matemática la parte demostrativa,
Esto no quiere decir que no se van a plantear problemas, y aquí vamos con el tema de los problemas. Es necesario el abordaje de problemas, uno, porque es el enfoque, dos, porque prácticamente es lo que le da sentido al aprendizaje de la matemática, y el estudiante le encuentra ese sentido y puede despertar en el estudiante el interés. Si no se aborda la matemática de esta manera, a partir del planteamiento de problemas matemáticos, que se le permita al estudiante desarrollar ese pensamiento lógico matemático, pues prácticamente vamos a estar abordando o aplicando ese método, ¿verdad?, mecanicista. Entonces es necesario el planteamiento de los problemas matemáticos y que le permita al estudiante desarrollar este pensamiento lógico, aun cuando el abordaje formal de la matemática a través de las demostraciones no sea posible. Pero en el caso de las unidades, como mencionaba, ahí sí, ¿verdad?, es necesario que podamos conducir al estudiante a prácticamente a estos métodos de demostración, que de manera sencilla hoy se están abordando en los programas de estos 2 grados, bueno, en octavo y medio. Otros son las dificultades asociadas a los procesos de enseñanza desarrollados para el aprendizaje de las matemáticas. Estas dificultades, dice, están asociadas a los procesos de enseñanza y que tienen que ver con la institución escolar, con el currículo de matemáticas y con los métodos de enseñanza. Prácticamente, aquí no entra en juego el estudiante, ¿verdad? Sino prácticamente son las decisiones que se pueden ver evidenciadas en cuanto a la matemática que se va a desarrollar en las instituciones. De manera ideal, tendría que haber una reunión con todos los docentes para poder desde inicio de año, perdón, cómo vamos a trabajar en matemática, cuáles son las metodologías que vamos a utilizar, y en este caso con el programa SMATE, pues el docente no tiene mucho que escoger porque estamos trabajando con el programa SMATE y la metodología es la aplicación del plan pizarra, pero de manera general los problemas de enseñanza están prácticamente asociados, ¿verdad?, a estos procesos que tienen que ver con la institución escolar por las decisiones que se toman en cuanto al desarrollo de la matemática durante un año lectivo, con el currículo de matemática y con los métodos de enseñanza. Entonces, esas dificultades que podemos identificar, podríamos asociarlas a estos elementos. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer el numeral número 4? El numeral 4, perdón. Ok, voy, licenciada. Gracias. Dificultades asociadas a los procesos de desarrollo cognitivo de los alumnos. Conocer los estadios generales del desarrollo intelectual, representando cada uno de ellos por un modo característico de razonamiento y por unas tareas específicas de matemáticas que los alumnos son capaces de hacer. Constituye una información valiosa para los profesores a la hora de diseñar el material de enseñanza. Muchas gracias, Ricardo. Fíjese que es necesario que el docente pueda conocer a través de la aplicación de varios instrumentos. Estos instrumentos pueden ser instrumentos que nos permitan recoger información a través de la observación, instrumentos que nos permitan a través del diálogo con el estudiante, ya sea de forma, y la observación de forma individual o de forma colectiva, sobre el estadio cognitivo de los estudiantes, es decir, observar a dónde está la fortaleza de los estudiantes, de cada uno de ellos, y dónde la debilidad. Hay algunos
Y hay diferentes formas como el docente puede recoger toda esta información, y a través de estos diferentes instrumentos que nos permitirían determinar cuál es el desarrollo, ¿verdad? Intelectual de los estudiantes, porque a partir de ahí, del estado, digamos, cognitivo de los estudiantes, ese es el punto de partida para que el docente pueda diseñar las actividades que va a desarrollar y cuáles serían los recursos didácticos más adecuados para esta tarea. Entonces, es importante que el docente pueda realizar un diagnóstico al inicio de año, porque entre todos los elementos que necesitamos investigar a partir del diagnóstico, podemos identificar cuáles son las, digamos, las fortalezas y las debilidades en cuanto al conocimiento de los estudiantes en matemática. Entonces, no podemos ignorar esta situación porque prácticamente iríamos, digamos, a probar qué es lo que funciona, y no se trata de eso. Se trata de poder proponer las actividades más adecuadas de tal manera que pueda promover el aprendizaje en las matemáticas. También están las dificultades asociadas a actitudes afectivas y emocionales hacia las matemáticas. ¿Qué me pueden decir acerca de esto? Las dificultades que se muestran en el aprendizaje de las matemáticas y que están relacionadas con las actitudes afectivas y emocionales. Ustedes pueden leer acá y me pueden dar también su comentario. Zulma, ¿qué me puede decir respecto a este numeral 5? Decía, ¿qué me puede decir al respecto del numeral 5? Podría ser, licenciada, el temor que se ha venido arrastrando años anteriores por la falta de comprensión ante las matemáticas. Sí, Ricardo. ¿Qué más podemos decir? Interés. ¿Mande? Para poder desarrollar o gustarnos. Bueno, ¿quién quiere participar también respecto a esta idea? Gracias, Ricardo, por su comentario. Fíjese que participan, sí, y lo que tienen tensión y miedo hacia ellas es que eso se nos ha venido dando desde digamos, el comienzo del estudio de las matemáticas. ¿Por qué? Porque siempre nos ha planteado que las matemáticas son difíciles, pero siento que una de las materias más difíciles que yo es lenguaje, porque el lenguaje tiene mucho, le digo, o sea, muchas, como le digo, muchos temas que a veces no los termina de comprender uno, pero como desde el inicio que uno va estudiando le dicen que las matemáticas son difíciles, y bueno, cuando yo estudié era como mecánico, esta ecuación se hace así, se hace allá, entonces usted se basaba en un ejercicio para hacer los demás. Entonces no nos han venido dando como conocimiento, ¿verdad? De lo que es la teoría,
no nos han dado la oportunidad como de razonar aquel ejercicio, no que simplemente agarrábamos copia de otro y así lo íbamos haciendo. Entonces creo que eso, no sé si a eso se refiere. Sí, fíjese que de hecho muchos docentes, como ya ustedes lo mencionaban, Ricardo y Helen, hay mucho temor porque muchos docentes se venden como profesores, primero como los docentes de matemática más difíciles. Y todavía hay algunos docentes que pueden jactarse, ¿verdad?, de esa situación, que la matemática es difícil y que ellos son difíciles. Y bueno, y algunos de ustedes pueden quizás traer a su memoria algunas expresiones de algunos docentes quizás difíciles que han tenido y ellos pues han expresado esas palabras. Hay muchos elementos que juegan acá de parte del docente que proyecta hacia el estudiante. Fíjense que la matemática en sí trae temor, como usted decía, Helen, trae temor en los estudiantes, trae un miedo, y que no solamente a veces es infundado por el docente, los padres de familia infundan este miedo también, que porque ellos no fueron muy buenos en matemática, que porque a ellos les va a costar y que la matemática, pues, y entonces, y entre otros comentarios, los mismos niños estudiantes empiezan a escuchar esos comentarios de parte de sus familias. Y de ahí también el temor, que cuando esos temores infundados, más el temor, ¿verdad?, que infunde el docente a través de qué, de el mismo carácter que muestra, de entrada va entrando como el profesor más difícil, ocupan otra palabra, ¿verdad?, como el docente más yuca, dice. También la forma como ellos tratan al estudiante, la poca paciencia a veces que muestran cuando el estudiante no entiende y requiere de una explicación extra, la forma en cómo el docente evalúa, eso infunde miedo. Me recuerdo, les voy a comentar, gracias a Dios, pues yo quizás siempre tuve el apoyo de mi papá cuando estaba muy pequeña en cuanto al aprendizaje de la matemática, bueno, y hasta que llegué a bachillerato tuve, bueno, y de ahí no, y los docentes, ¿verdad?, que son un papel muy importante también en el aprendizaje de la matemática, pero me recuerdo de una experiencia de un docente, ingeniero. Me recuerdo que llega un día en la mañana, bueno, todos le tenían miedo por el carácter, muy bueno para explicar, pero el carácter lo arruinaba, además de que siempre por lo general los días lunes andaba como que había tomado el fin de semana y se le notaba, y a veces llegaba mucho más enojado y un carácter muy feo, un modo de ser muy feo. Y me recuerdo que quizás andaba de muy malas y muchos de los compañeros pues no, quizás iban más o menos porque la opción era físico-matemático, entonces la mayoría teníamos un poco más de habilidades, ¿verdad?, y competencias en matemática para estar en esa opción, que era el bachillerato académico, opción físico-matemático. Y me recuerdo que muchos compañeros no le preguntaban a él por ese miedo. Y sumado a eso, una vez me recuerdo que de entrada dijo, hoy hay examen. Y todos asustados, pues sí, porque él ya había vendido una imagen de un docente muy difícil. Y me recuerdo que me dejó marcada porque me recuerdo muy bien de qué se trataba las preguntas que nos hacía. Y era sobre la parábola, la línea recta, la elipse. Entonces, sobre eso nos estaba preguntando. Entonces, él nos dio solo 3 opciones. O puede tener 0, o tiene 5 o tiene 10. Y de forma de una sola pregunta.
una sola pregunta y tiene esa nota, 0, 5 o 10. Entonces, muchos salieron reprobados, pero a veces hay docentes que no hay una conciencia de parte de ellos en cuanto a que hay una tarea y hay una gran responsabilidad sobre sus hombros, y es que el estudiante aprenda. No es que él se dé a respetar o que los estudiantes lo respeten porque es de matemática y es el más difícil. No, al contrario. Los docentes de matemática debemos de generar esa confianza en el estudiante, porque se requiere de mucha interacción de parte del estudiante con el docente. Crear esas condiciones en donde se vaya minimizando ese temor y juega un papel determinante el docente. De entrada, cómo llega el docente, cómo se vende él como docente de matemática y cómo a la asignatura. Porque la parte afectiva y emocional es determinante en cuanto al aprendizaje. El estudiante puede tener la disposición, se puede potenciar las habilidades en los estudiantes, pero si el docente no está en la disposición de poder trabajar con los estudiantes a la par de ellos, a partir de diferentes metodologías, no va a ser posible. Entonces, hay un factor cultural acá con lo que los docentes de matemáticas luchamos también, porque a veces, y en muchos casos, y más cuando entramos ya de séptimo a media, los estudiantes pierden, pero así un mayor número de estudiantes le pierden el interés a la matemática. Entonces, la tarea de nosotros es generar o despertar ese interés. Pero un factor, como dije, muy determinante es la personalidad del docente. Y trabajar sobre aquellos pensamientos que desde casa o como cultura, ¿verdad?, tenemos hacia las matemáticas y hacia quien enseña matemáticas. Bueno, Buxton, en su libro, Do You Panic About Maths, cita las principales creencias sobre la naturaleza de las matemáticas y que son transmitidas de padres a hijos. Aquí es lo que estaba mencionando, que la familia infunden miedo, infunden ese temor, ese pánico a las matemáticas. Y entre algunas frases o ideas que podríamos identificar es que las matemáticas son fijas, inmutables, externas, intratables y reales, también abstractas y no relacionadas con la realidad. Y aquí es donde el docente tiene que ir botando, ¿verdad?, a través de la práctica, de su práctica, este mito, ¿verdad?, que son abstractas y que no se puede aplicar a la realidad. También un misterio accesible a pocos, es decir, solo pocos, solo los inteligentes pueden aprender matemáticas. Eso no es cierto. Si eso fuera cierto, la matemática no hubiera avanzado hasta donde ha avanzado. Si la matemática fuera difícil de aprender, no hubiera avanzado y no estaría accesible para todos. También que es una colección de reglas y hechos que deben ser recordados para aprobar la materia. Una ofensa al sentido común en alguna de las cosas que asegura, un área en la que se harán juicios, no solo sobre el intelecto, sino sobre la valía personal, sobre todo cálculo tedioso. Entonces, estas son de las ideas. Bueno, esas son prácticamente factores que están asociados a la dificultad de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Fíjense que también una de las dificultades que también podríamos identificar es sobre la formación del docente. Si el docente ha sido formado, bueno, y de hecho nosotros que recién graduados y que tenemos las primeras experiencias en aula, venimos prácticamente a implementar lo que se nos enseñó. La misma experiencia nos va haciendo que estos esquemas que nosotros traemos en cuanto a la formación como docentes en la universidad vaya cambiando, pero muchas de estas concepciones las adoptamos y queda con nosotros. Pero los docentes prácticamente vienen a implementar
lo que se les enseñó, cómo se les enseñó, y bueno, y se requiere no solamente de la pedagogía y de la didáctica, sino también del dominio de estos conocimientos matemáticos. Si hay deficiencias en estas tres áreas, que es la teoría, la práctica y la aplicación de la didáctica, pues va a ser muy difícil que haya un avance en los estudiantes, porque tendría que el docente poder superar esas áreas en donde se puede identificar que hay deficiencias para poder ayudar a los estudiantes. Entonces, otra de las dificultades podríamos asociarlas con la formación del docente. Y también nosotros como docentes no podemos decir que en la universidad se nos enseñó todo lo que hoy necesitamos. No, también están esos procesos de formación y actualización docente, que es donde el docente también se va preparando para poder brindar una mejor calidad de enseñanza a los estudiantes. Bueno, avanzando también sobre los estándares para la enseñanza de las matemáticas, y es que la matemática es una manera de pensar caracterizada por procesos tales como la exploración, el descubrimiento, la clasificación, la abstracción, la estimación, el cálculo, la predicción, la descripción, la deducción y la medición, entre otros. Entonces la matemática tiene implicado todos estos procesos. Además, la matemática constituye un poderoso medio de comunicación que sirve para representar, interpretar, modelar, explicar y predecir. Es fundamental que las actividades de aprendizaje despierten su curiosidad y corresponden a la etapa de desarrollo en la que se encuentran. Entonces es importante que no importa en qué nivel estemos enseñando, las actividades que vamos a diseñar debe de despertar en el estudiante la curiosidad y que corresponde a la etapa de desarrollo en la que se encuentre. Es decir, que las actividades sean de acuerdo a la edad del estudiante. Además, es importante que esas actividades tengan suficiente relación con experiencia de su vida cotidiana. Aquí enlazamos lo que queremos lograr en cuanto al aprendizaje y el conocimiento matemático y lo enlazamos con las experiencias del estudiante en su vida cotidiana a través de situaciones que él puede identificar para que él encuentre sentido a lo que está haciendo. Para alimentar su motivación, el estudiante debe experimentar con frecuencia el éxito en una actividad matemática. Es decir, que el estudiante se sienta satisfecho de lo que ha experimentado y ha hecho, ha sido exitoso. Puesto que los estudiantes también aprenden investigando, se les debe dar oportunidades para descubrir y crear patrones, así como para explicar y describir y representar las relaciones presentes en esos patrones. ¿Qué quiere decir? Que debemos de darle la oportunidad al estudiante para que él construya su conocimiento. Que el aprendizaje de la matemática del estudiante no sea la copia fiel del pensamiento del docente. No podemos estar dándoles todo al estudiante, porque entonces ellos van a asimilar el pensamiento del docente y no como ellos han concebido esos conceptos en matemática. ¿Y cómo se conciben los conceptos en matemática? A través de esos procesos que ya se mencionó: la exploración, la manipulación, la experimentación, para que él pueda descubrir y crear patrones. Bueno, la enseñanza de las matemáticas debe cumplir los propósitos generales siguientes. Uno, debe generar en todos los estudiantes una actitud favorable hacia las matemáticas y estimular en ellos el interés por su estudio. Desarrollar en los estudiantes una sólida comprensión de los conceptos, procesos y estrategias básicas de la matemática e igualmente la capacidad de utilizar todo ello en la solución de problemas. Es decir, que todo lo que el estudiante ha comprendido sea funcional y aplicable en la solución de problemas en la vida cotidiana. También desarrollar en los estudiantes la habilidad para reconocer la presencia de las matemáticas en diversas situaciones de la vida real. Y aquí es donde me gustó mucho lo que Rosario explicaba en cuanto al estudio de las
números decimales. Ella conoce muy bien sus estudiantes y sabe que varias estudiantes trabajan en el mercado, entonces ella propone actividades, problemas en donde las estudiantes puedan, por un lado, reconocer que la matemática está presente en la actividad laboral de ellas. Dos, cómo aplicar cómo es que se aplica estos conceptos matemáticos en las actividades, ¿verdad?, laborales que ellas realizan en el mercado. Y otro, le está dando sentido a lo que ellas están haciendo y al aprendizaje de la matemática. En otras palabras, están aprendiendo en escuela lo que les está sirviendo, lo que desde ya les está sirviendo en su vida cotidiana. También debemos desarrollar en los estudiantes la habilidad para reconocer, acá lo que mencionaba, la presencia de la matemática en diversas situaciones de la vida real. También suministrar a los estudiantes el lenguaje apropiado que les permita comunicar de manera eficaz sus ideas y experiencias matemáticas. Fíjese que en matemática, bueno, ya lo mencionaba también, los docentes debemos llevar a cabo una tarea también que es la alfabetización matemática. Debemos alfabetizar a los estudiantes porque se requiere en estos procesos demostrativos de una utilización de un lenguaje matemático relacionado con la simbología también matemática. También necesitamos que los estudiantes puedan expresar correctamente aquellos objetos matemáticos para que él pueda desarrollarse de manera correcta o favorable en los conocimientos. Si no hay una alfabetización matemática, si no hay un lenguaje apropiado de esos objetos matemáticos, después vamos a tener problemas cuando el estudiante nos escucha hablar y no sepa de qué es lo que estamos hablando. Bueno, también tenemos que es necesario estimular en los estudiantes el uso creativo de las matemáticas para expresar nuevas ideas y descubrimientos, así como para reconocer los elementos matemáticos presentes en otras actividades creativas y retar a los estudiantes a lograr un nivel de excelencia que corresponda a su etapa de desarrollo. El currículo de matemáticas a lo largo de la educación básica y media se compone de los siguientes elementos: pensamiento numérico y sistemas numéricos, pensamiento espacial y sistemas geométricos, el pensamiento métrico y sistemas de medidas, pensamiento aleatorio y sistemas de datos, y el pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Así que el currículo de matemática, tanto en básica y media, está, digamos, diseñado a partir de estos elementos. En cuanto a los procesos matemáticos, tenemos el planteamiento y resolución de problemas, el razonamiento matemático y la comunicación matemática. Y tenemos también las metodologías para la enseñanza del aprendizaje de la matemática. Vamos quizás, hacia grosso modo y de forma muy breve, dos métodos. El método de algoritmos basados en números, que es el primero. El creador de este plan es Jaime Martínez Montero, maestro y doctor en filosofía y ciencias de la educación. El nombre algoritmo basado en números está relacionado a, por ejemplo, la letra A, que hace referencia a algoritmos abiertos que implican que existen múltiples caminos para llegar a la solución de un problema, lo que favorece a cada alumno que éste mantenga su ritmo de aprendizaje. Fíjense que este algoritmos abiertos le da la oportunidad al estudiante que él mismo descubra la forma para resolver el problema. Es decir, recuerde que hay esquemas mentales que determinan cómo concebimos la matemática, cómo concebimos ese problema, cómo lo voy a resolver. Y resulta que cuando nosotros empezamos a escuchar a los estudiantes de cómo resolvieron el problema, muchos de ellos habrán llegado a la respuesta correcta y al escucharlo o observar cómo lo hicieron, resulta que los procesos fueron correctos.
pero la forma en que cómo lo resolvieron fue diferente. Entonces, aquí estamos dándole al estudiante la oportunidad que él pueda construir y plantear sus propios métodos de resolución de problemas a partir de su ritmo de aprendizaje. Las letras BN basadas en números, quiere decir basadas en números, es la contraposición al modelo conservador que se basa en cifras. Esta metodología descompone o compone cada cifra en unidades, centenas, trabajando siempre con números redondos. Además, fomenta el cálculo utilizando utensilios cotidianos como bolígrafos, lapiceros, palillos, gomas, entre otros, para visualizar con ellos mejor las operaciones. Fíjense qué interesante con este método, porque dado que se trabajan con la descomposición de las cifras y por ende solo se puede trabajar con números redondos, podemos utilizar recursos didácticos que están al alcance de nosotros, que no conlleva un gasto o una inversión económica que muchos de los padres o familias no pueden muchas veces adquirir ese gasto, pero nosotros los docentes podemos utilizar todos esos elementos que tenemos a nuestro alrededor, que en algún momento podemos considerarlo como desechable, pero nosotros lo podemos reciclar también y poderlo utilizar. Lo que caracteriza esta metodología de enseñanza es su carácter abierto. Es posible dar con la solución correcta de diferentes maneras, y el hecho de que la base sobre la que trabaja el alumnado son los números, donde las unidades, las decenas y las centenas se componen y se descomponen libremente, sin aplicar una determinada regla o criterio para su resolución final. Fíjense que acá también con esta metodología, a partir de la descomposición de las cifras, también el estudiante puede determinar también o poner en práctica su propio método de aprendizaje. El método ABN puede comenzar a utilizarse de la etapa de infantil a partir de los 3 años y se cierra en 60 o en sexto grado, que es el de segundo ciclo, con contenidos de iniciación a la etapa de tercer ciclo. Fíjense que acá este método dice que es ideal aplicarlo desde prácticamente preescolar hasta sexto grado. Y también están los estándares de núcleo común. Se trata de una metodología del sistema educativo estadounidense que se lleva impartiendo desde 2009. Con su aplicación se persiguen unos conocimientos mínimos comunes por parte de todos los estudiantes o alumnos durante cada curso. Bueno, y recuerde usted que los contenidos se desarrollan quizás de una manera muy resumida. Le hago la invitación para que puedan completar la lectura de estos dos materiales, porque el método de Singapur, bueno, hasta lo que hace un momento Rosario y yo hemos abordado, es parte de la unidad número 3, del material de la unidad número 3. Método de Singapur es parte de la unidad número 4, que está en el material de la unidad número 4 y también está en un material complementario que está en plataforma. Bien, el método de Singapur, reconocido como también aprender matemáticas sin memorizar. Este método, como otros métodos de matemáticos, nacen ante la necesidad de que los estudiantes puedan avanzar en cuanto a el aprendizaje de las matemáticas. Cuando los resultados en las diferentes evaluaciones que se implementan o aplican a los estudiantes no han sido favorables, esto conlleva la preocupación de los científicos y de los educadores en matemáticas, y se ha buscado la forma en cómo facilitar el aprendizaje de las matemáticas sin que éste pierda el carácter formal. Fíjense que este método de Singapur prácticamente es una matemática práctica a partir de la utilización de materiales concretos. Acá cambia también los recursos que utilizamos y la forma en cómo se evalúan a los estudiantes.
Los especialistas y que propusieron este método de Singapur se apoyaron con un currículo contextualizado. Aquí viene algo interesante y que es lo que nosotros aprendimos o abordamos y se enfatizó mucho en planeamiento didáctico. Y es que el diseño de un planeamiento didáctico parte de un currículo también contextualizado, es decir, un currículo que toma en cuenta el contexto cultural, socioeconómico, donde se desarrolla, educativo, donde se desarrolla, se pone en práctica este currículo. Eso permite también poder plantear un programa de estudio y como nosotros los docentes necesitamos también de materiales de apoyo y con el programa ESMATE también tenemos esa facilidad, necesitamos también de diferentes materiales que estén contextualizados, de tal manera que sea posible el aprendizaje de la matemática y el método de Singapur tiene todas estas características. Pero la propuesta didáctica del método Singapur para la enseñanza de la matemática se preocupó de sustentar su metodología en 3 fundamentos teóricos desarrollados desde la psicología cognitiva. Como centro de la propuesta se encuentra la resolución de problemas matemáticos, rodeado de 5 condiciones que en cada problema el estudiante desarrolla para llegar a la solución requerida. A su vez, cada condición considera aspectos metodológicos entre los cuales el estudiante optará. Acá observe usted que está el marco curricular del método Singapur que tiene como eje central la resolución de problemas matemáticos. Podemos observar que uno de estos es la metacognición, que comprende el monitoreo de los pensamientos propios, autorregulación del aprendizaje, también los procesos, en ellos están implicados el razonamiento, comunicación y conexiones, habilidades de pensamiento y métodos de investigación, aplicación y modelamiento. En cuanto a los conceptos, numérico, algebraico, geométrico, estadístico, probabilidades, analítico. En cuanto a las habilidades que se van a o se pretenden desarrollar en los estudiantes, el cálculo numérico, el manejo algebraico, la visualización espacial, análisis de datos, medición, uso de herramientas matemáticas y la estimación. En cuanto a las actitudes que necesitamos evidenciar y potenciar en los estudiantes en esta área, la convicción, el interés, la apreciación, la confianza, la perseverancia, todos estos elementos se integran en este método Singapur. El marco curricular se puede observar a partir de esta figura. El marco curricular del método Singapur se sustenta en 3 ideas fundamentales. Prácticamente de forma gradual, este método va de lo más sencillo a lo más complejo, en cuanto a que en la primera de ellas, la primera idea fundamental, parte del enfoque concreto, pictórica y abstracto. ¿Qué quiere decir? La utilización de los recursos o materiales concretos. ¿Qué postula? Dice que el aprendizaje de las matemáticas debe ir progresivamente desde lo más concreto, pasando por lo pictórico hasta llegar a lo abstracto de las matemáticas. En los primeros años de aprendizaje es necesario que los estudiantes trabajen con diversos materiales concretos para poder interiorizar los conceptos matemáticos que serán la base del aprendizaje posterior. Fíjese que en esta primera fase, que son en los primeros años de educación escolar, se pone también de manifiesto los juegos lúdicos a partir de la utilización de estos materiales concretos para que sea posible que el niño pueda interiorizar de manera práctica, favorable, estos conceptos en matemática. La segunda idea es el currículum en espiral, que plantea que el proceso educativo debe haber varias oportunidades para aprender algo, pero sin repetición de la tarea matemática. Esta segunda idea, bueno, la primera, porque no abordé 2 cosas. Este primer enfoque parte de lo sencillo, que es lo concreto,
la utilización de recursos de material concreto que el estudiante puede manipular, puede jugar con estos materiales. La otra es la pictórica, que es cuando dejamos a un lado estos materiales concretos y el estudiante mira a través de imágenes, puede observar imágenes que le permitan también interiorizar estos conceptos matemáticos. Y la otra fase, que es la más avanzada, es cuando el estudiante no se auxilia de imágenes, tampoco de materiales concretos, y puede expresar sus conceptos matemáticos a través de la simbología, la simbología o signos matemáticos. Bueno, y esa sería la tercera fase, ¿verdad? La más, la concreta o la abstracta. Tenemos la segunda idea, decía aquí, que es el currículum en espiral, es decir, el estudiante tiene varias oportunidades de aprender, pero no va a aprender ni con las actividades en donde él no pudo aprender, no va a aprender tampoco con las mismas metodologías implementadas. El docente va a dar la oportunidad al estudiante, pero él es el que va a poner esas oportunidades a través de otros métodos de enseñanza y otras actividades para darle la oportunidad a él. Los contenidos se van presentando gradualmente para que el estudiante adquiera el concepto matemático cuando esté preparado cognitivamente para hacerlo. Siempre partimos de las actividades más sencillas hasta las actividades más complejas para que el estudiante de forma gradual vaya comprendiendo estos conocimientos. La tercera idea presente en el marco curricular es el del método Singapur, y esta es la variante sistémica. Se trata de presentar al estudiante una variedad de formas para aprender un concepto matemático. No se trata de memorizar, y esta es otra característica de este método. La memorización no está presente, tampoco la aplicación mecánica de estos pasos tampoco está presente, sino más bien dice que el estudiante sea quien elija la manera más adecuada para el estudiante de buscar la solución. En otras palabras, aquí se pone también de manifiesto, se toma el método de aprendizaje ABN, ¿verdad?, de algoritmos abiertos, en donde el estudiante tenga la oportunidad de poder elegir cuál es la manera más favorable, adecuada a él para aprender matemáticas. Bueno, tomamos otra vez el marco del currículo para explicar lo siguiente. En cuanto a los conceptos matemáticos se agrupan en 6 tipos que se relacionan fuertemente entre sí. Como ya lo mencionaba, en lista están los numéricos, geométricos, probabilísticos, algebraicos, estadísticos, analíticos. Estos son los conceptos de manera general que se desarrollan en matemática. En cuanto a las habilidades, en este marco, las habilidades consisten en aquellas habilidades que son relacionadas con la práctica matemática y son necesarias para realizar un procedimiento. Estas incluyen el cálculo numérico, y es que en el método Singapur el uso de números conectados es una estrategia importante para el cálculo numérico. En otras palabras, podemos observar en este ejemplo cómo la suma de 17 más 8 se puede realizar, de manera que sea posible descomponer uno de los sumandos para poder sumar de otra manera, ¿verdad? Si el estudiante no puede visualizar la suma de una manera más sencilla, pueden utilizar la descomposición de tal manera que sea posible para él realizarla de una manera más sencilla. Tenemos también la manipulación algebraica, la visualización espacial, análisis de datos, medición, uso de herramientas matemáticas y estimación. Esas son otras habilidades. Estas habilidades deben ser enseñadas bajo la comprensión de los principios matemáticos y no simplemente como métodos memorísticos. Y aquí insiste mucho, ¿verdad?, que no se deja de lado la memorización, como decía hace un momento, se deja de lado la implementación de los pasos. No lo debe dar el docente, es el estudiante quien los debe descubrir y que debe de elegir
para el desarrollo de estas habilidades. También tenemos los procesos. Uno de ellos es razonar. Implica analizar problemas y construir argumentos lógicos. También comunicar y hacer conexiones. Esto implica la utilización de un lenguaje matemático para expresar ideas precisas. También aplicar y modelar. Relacionar el conocimiento matemático aprendido con el mundo real. Ampliar la comprensión de conceptos y métodos esenciales y desarrollar competencia matemática. En esta parte de la aplicación y modelación es donde se pone de manifiesto o de evidencia el aprendizaje significativo. En cuanto a modelar, modelar es representar un problema u objeto que existe fuera del campo de las matemáticas en forma matemática. Se puede para ello utilizar un diagrama o un dibujo. En matemática, fíjese que se utilizan mucho la modelización cuando se viene planteado, por ejemplo, en cuanto a a un problema en donde, por ejemplo, en las ecuaciones también hay problemas donde el contexto es el contexto viene dado de tal manera que la representación o el dibujo o el diagrama sea, por ejemplo, un rectángulo y necesitamos determinar las medidas, por ejemplo, del lado y de la base y la altura, por ejemplo, y dentro del contexto de las ecuaciones. Cuando nos dan, por ejemplo, el área de un terreno rectangular es tal y su perímetro es tal, encontrar las medidas de la base y la altura. Entonces es necesario poder representar a través de un dibujo este problema para que el estudiante pueda comprender cómo va a plantear estas ecuaciones que lo van a llevar a resolver esta situación. También tenemos las habilidades de pensamiento y estas incluyen la clasificación y comparación, análisis de las partes y el todo, identificación de patrones y relaciones, inducción, deducción y generalización y la visualización espacial. En cuanto a la metacognición es el pensar sobre cómo piensa uno. En otras palabras, la metacognición está relacionado en cómo el estudiante aprende. Cada estudiante aprende de diferente manera, pero para desarrollar la metacognición, para que el estudiante desarrolle la metacognición, se sugieren las siguientes prácticas. 1. Resolver problemas abiertos y no rutinarios, es decir, plantear diferentes problemas. Fíjense que una manera también que podemos poder plantear un problema y es llevarlos al estudiante, llevar al grupo de estudiantes al entorno de la escuela. El docente obviamente tendrá que haber pensado, ¿verdad? A dónde, si es posible, dónde puedo ubicar al grupo de estudiantes y plantear un problema matemático que nos permita, a partir de la aplicación de estos conceptos, poderle dar solución, que el estudiante pueda con una cinta métrica medir, por ejemplo, el lado de algún, podría decir, ¿verdad? Pueda tomar las medidas de una jardinera y que él pueda calcular, por ejemplo, el volumen. Entonces, una manera de poderlo sacar, ¿verdad?, de esos problemas matemáticos rutinarios. También enseñar a los estudiantes habilidades generales de resolución de problemas, indicando cómo se utilizan y aplican para resolver problemas, y también discutir las diversas soluciones y estrategias de resolución. Esto va a ser posible a través del planteamiento del problema y la socialización, es decir, que cada estudiante puede explicar cómo lo resolvió. De esa manera nos vamos a dar cuenta de las diversas soluciones y estrategias que se pueden implementar. También es necesario motivar a los estudiantes a buscar formas alternativas de resolver un problema y pensar en voz alta, es decir, hacer preguntas generadoras en donde el estudiante pueda pensar, pueda expresar lo que piensa y reflexionar continuamente, es decir, reflexionar sobre los procesos que se han implementado
Y también es necesario que el docente esté pendiente de poder supervisar estos procesos para poder corregir oportunamente, para poder hacer esos cambios y esas adecuaciones oportunas. Cuando el docente no está atento, entonces el estudiante se va a equivocar, pero hubo un momento en que el docente pudo haber corregido y era cuando estaba desarrollando esas actividades que usted había propuesto como parte de ¿qué? La iniciación del desarrollo del contenido. Entonces es necesario que el docente esté pendiente para poder hacer las correcciones oportunas. En cuanto a las actitudes de los estudiantes hacia las matemáticas están influenciadas por sus experiencias de aprendizaje. Estas incluyen creencias sobre la utilidad de las matemáticas, interés y capacidad de disfrutar las matemáticas, apreciación de la belleza y el poder de las matemáticas, confianza en el uso de las matemáticas, perseverancia en resolver problemas. Para lograr el desarrollo de estas actitudes positivas, se deben plantear actividades que sean divertidas, significativas, en el sentido que el estudiante pueda identificar que ese problema es parte de su vida cotidiana, y relevantes. También que ayuden a desarrollar la autoconfianza, muy importante, por lo que ya veíamos, como parte de las dificultades en el área afectiva y emocional. Que permitan también desarrollar el gusto por la materia. Bueno, quiero comentarles para finalizar que en el método Singapur también cómo se evalúa el proceso de aprendizaje de los estudiantes es diferente, porque la evaluación se hace clase a clase, implementando los diferentes instrumentos de evaluación, no solamente de corte cuantitativo, sino de corte cualitativo, que me permita recoger toda la información necesaria para poder identificar el avance de los estudiantes, para poder identificar también las deficiencias y a dónde es que el estudiante necesita apoyo, para poder darle oportunidades a él para aprender. Insistimos aquí, nosotros a veces los docentes hablamos de refuerzo, el refuerzo en matemática, pero el refuerzo en matemática se hace a partir de el planteamiento de diferentes ejercicios y problemas matemáticos diferentes a los que resolvimos cuando nosotros abordamos el tema. Si yo voy a realizar el refuerzo de un contenido, tiene que ser a partir de otros problemas o ejercicios matemáticos y que estos sean diferentes, como decía, a los que resolvimos cuando se desarrolló el contenido. Y también importante es que la metodología ya no va a ser la misma. Yo debo de utilizar otra metodología, de tal manera que a partir de una metodología diferente y de la propuesta de ejercicios y problemas diferentes, el estudiante tenga otra oportunidad para aprender. ¿Cuántas oportunidades? Las necesarias. Por eso es que también Rosario mencionaba, y aquí voy a tomar y quería hacer un refuerzo cuando ella explicó lo siguiente. En matemática no se trata de realizar un proceso corrido ni atropellado, de tal manera que sea el docente el que se sienta tan satisfecho al final de año de haber cubierto el programa. La pregunta es, ¿aprendieron los estudiantes? ¿Cómo aprendieron? ¿Cuánto aprendieron? Entonces se trata que el estudiante aprenda, pero que también el docente debe de optimizar los recursos que tiene disponibles para poder en un tiempo adecuado lograr el aprendizaje de los estudiantes. El docente tiene que estar atento en todas estas situaciones para que el proceso no sea un proceso atropellado donde no sabemos cómo van los estudiantes, pero nosotros vamos avanzando con el programa, vamos cubriendo el programa. Pero ¿qué pasa? Que cuando el estudiante no aprende, va a perder interés, vamos a perder a los estudiantes. Ellos pueden estar ahí, pero vamos a empezar a notar en ellos esa apatía, ese rechazo, ese temor a preguntar, ese miedo a las matemáticas, porque ya se le volvió difícil a él. Iba aprendiendo, pero en algún momento determinado se le volvió difícil porque ya no comprendió algunas situaciones.
la actitud menos favorable y que puede entorpecer de manera significativa el proceso de aprendizaje de los estudiantes es la actitud del profesor. El profesor debe ser abierto, debe ser un docente que sea amigable, que sea flexible, que sea reflexivo, para poder atender en todo momento a las necesidades del estudiante. Bueno, jóvenes estudiantes, hasta aquí el desarrollo de los contenidos propuestos para esta tutoría. Dejo el espacio para que puedan generar algunas preguntas o comentarios que ustedes tuvieran sobre lo que se ha discutido. O no hay preguntas, dígame sí, dígame no, se me quedan calladitos. Yo no sé si es que no me están escuchando y ya los perdí. Por mi Buenos parte, días, no. licenciada. Bueno, gracias. Sí, buenos días. Y le escuchamos, Sí, pero no es muy interesante, fíjese, porque en mi caso que doy refuerzo escolar, esto último que usted me dijo me ha servido mucho porque yo les hacía el refuerzo a partir de los ejercicios que los niños ven en la escuela, ¿verdad? Entonces, y cuando usted menciona que hay que cambiar los ejercicios y hacer que el estudiante cambie también, ¿verdad? Lo que ya vio y para que sea significativo esto, entonces debo de cambiar eso también yo al momento de darle refuerzo a los niños. Y fíjese que una de las cosas que a mí me ha funcionado con los niños cuando los niños están viendo fracciones y tienen que simplificar, ellos les cuesta, ¿qué es eso de sacar mitad, verdad? Y todo eso. Yo lo que hago y es que tengo centavos, monedas, ¿verdad? Algo real que ellos utilizan y les digo yo, si vos tenés a un compañero o te dice tu mamá, porque a veces me tocan hermanitos, le digo, si tu mamá te da 30 centavos y le decís, le das la mitad a tu hermana, ¿cuánto le vas a dar? Y repartirlo equitativamente. Cuando ellos hacen esa práctica y lo entienden, cambian de actitud y ahí es donde cambia la emoción, como usted mencionaba antes, ¿verdad? Que la emoción de decir yo entendí esto y así se hace y es tan fácil y lo hago a diario, y varios niños han cambiado la actitud de a la que estamos acostumbrados, que le tenemos miedo a la matemática, que es solo para inteligentes, y yo les digo, miren, si si el otro niño que ustedes sienten que es fácil hacerlo, lo pueden hacer, ustedes también lo pueden hacer, pero tienen que practicar un poquito más, tienen que preguntar si tienen dudas, y otra cosa que también como maestro funciona, fíjese que yo les digo, pregúntenme las veces que sea necesario y yo se los voy a explicar hasta que ustedes lo logren entender, y a veces creo que es ese tiempo el que no hay por cumplir un programa, en el caso de los maestros que ya trabajan en las escuelas, y es válido porque tienen cosas que dar, ¿verdad? Y en el tiempo que se lo indican, pero en mi caso, como es refuerzo, les digo yo, ustedes pregúntenme las veces que quieran y no crean que por eso no saben, simplemente yo les explico hasta que ustedes entiendan. Y de hecho, una niña de repente ya dejó de preguntarme porque ya entendía bastante la matemática y funcionó eso. Así es, gracias. Fíjese que el factor determinante, yo diría que el factor determinante es generar en el estudiante la confianza, en él mismo y en el docente. Ahí está todo. Y también el trabajo del docente, ¿verdad? En cuanto al diseño de las actividades, que todo está relacionado. Todo está relacionado. Bueno, gracias por su comentario, Idilia. Interesante su comentario. Bueno,
por el tiempo nos vamos a quedar hasta acá, recordándoles la fecha que tenemos de entrega de la tarea 1, que es el día de mañana. Lo que comentaba en la tutoría de repaso, hasta la próxima semana, los docentes están trabajando con el desarrollo o la parte socioemocional en los estudiantes, y en la siguiente ya se continúa con el trabajo con guías. Así que, por favor, estoy pendiente de la información que me van a aportar respecto a si seguirán con el docente tutor o van a hacer un cambio para poder gestionar la carta en caso que usted lo necesite. Así que recordarles eso, jóvenes estudiantes, y si no hay más, pues nos quedamos hasta acá. Me alegro saber que han estado atentos, ¿verdad?, a la tutoría. Aquí compartimos todos aprendemos, y esa es la idea, completar las lecturas del material de la unidad 3 y 4, que está como siempre, y otros materiales muy, muy interesantes, muy bonitos. Bueno, feliz día y bendiciones para todos. Gracias, Lencia. Feliz día. Feliz día. Gracias. Gracias, Eli. Cuídese. Igualmente. Gracias.